Buen día, Alfredo Zayat, ¿cómo ¿Qué estás? haces, Nico? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo andás? muy bien. Y tenemos con nosotros en los estudios, y le agradecemos que se haya acercado Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados, exministro de Agricultura. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Militante. Y Militante peronista. Como todo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estás laburando ahora con la gente de ESMATA, ¿no? Y con los gremios industriales, que son de los más... de los que están en la primera fila, porque atacados por este gobierno creo que somos todos los argentinos, o casi todos, pero hay algunos a los que les pega antes, les llega antes, y todo lo que es la industria estamos viendo que está recibiendo un castigo, como por lo menos yo no tengo recuerdo en otro momento. ¿Cómo estás viendo este proceso? A ver, se siente inmediatamente el cambio de modelo económico, la financiarización de la gestión del presidente Milei. La industria, primero lo sienten los textiles, inmediatamente los textiles se refleja, de hecho, lo que pasó en los últimos días, la muestra de la crisis que vive el sector textil, después el autopartismo y la industria automotriz también lo sienten. De hecho, este año se va a producir la mitad de automóviles que se produjo en el año ¿La 23. mitad? La mitad. Impactante. ¿Cómo? Impactante para el sector. Sí, muy Un impactante. 50%. Y de producir 650.000 autos, estimaban 350.000 este año, ¿no? Se había llegado a casi 1 millón por año, ¿no? El último año de Cristina. Al 900, casi 890 creo que es la cifra que habían producido, y la industria tiene capacidad para producir 1.400.000 autos. Y una cosa muy importante que siempre el sindicato promovió, el desarrollo del autopartismo, la integración del autopartismo nacional. Hoy a las pequeñas y las medianas empresas eso le golpea de lleno. Claro. Y está además de por medio el conflicto con Brasil, como si esto fuera poco, donde hay un acuerdo que es casi la matriz del Mercosur entre los sectores de automóvil, de industria de autos de Brasil y Argentina, muy beneficioso para la Argentina y que ahora pareciera estar en riesgo porque Milei no le da bola al Mercosur, se pelea con Lula. Es más profundo. Nosotros creemos en la unidad latinoamericana y el Mercosur es una construcción histórica que se fortaleció primero en lo político y después en lo económico. Y siempre hubo un intento de destruir el Mercosur como un espacio de autodeterminación del destino de los pueblos y del desarrollo de las industrias y de la complementariedad del sistema productivo. Es mucho más que un concepto económico, es un concepto político histórico, el Mercosur. Nacimos, tenemos la misma placenta, nacemos de la misma panza, tenemos la misma identidad, tenemos los mismos anhelos, sufrimos las mismas consecuencias de las políticas económicas de los países centrales. Por eso me parece un contrasentido de la historia. Milei va a contramano de la historia, beneficiando a los que siempre se benefician, a la minoría que siempre se beneficia y perjudicando a la mayoría del pueblo argentino, y esto tiene una consecuencia gravísima en lo internacional. Vos no te olvides que para los peronistas la geopolítica define la política nacional. Bueno, evidentemente le estamos errando al vizcachazo, está perdido el gobierno. Más que perdido, defender los intereses que defiende produce consecuencias de agredir el Mercosur, de agredir las políticas de complementariedad, y si cae la industria, si impacta sobre el sistema de producción, sobre el sistema de complementariedad, pretenden hacer de la Argentina una armaduría. Es decir, el presidente ha renunciado a tener una vocación de desarrollo industrial. La vocación soberana de una nación se expresa cuando su pueblo quiere crear, quiere producir, su dirigencia mira el futuro a partir de la creación en la industria, en lo político, en lo cultural, en lo social. Bueno, este gobierno es sumiso a los dictámenes globales y mira desde la economía financiera, mira desde el sistema financiero, como la Argentina, para mí, no tiene ninguna posibilidad de futuro. Si tenemos que analizar vinculado con el tema de la industria, porque no es solamente el sector automotor, es un desastre. Digamos, las caídas que se están dando son de 2 dígitos. Y el mundo, digamos, gremial, sindical, industrial se reunieron, están juntos. Y por el otro lado tenés a la Unión Industrial Argentina, que no dice nada, que avanza sobre el sector de industria con caída y tiene apenas ultramoderadas observaciones respecto al sector para que haya política de fomento.
¿Cómo es este vínculo? ¿Hay, no Después, hay? déjame tomar un concepto que es tuyo. Vos lo has escrito muchas veces y lo has explicado, y Cristina también. Primero es la política, Sí. no es la economía. El problema de nuestra nación es que tenemos una dirigencia absolutamente colonizada, que mira con los parámetros del sistema financiero y de las 10 manzanas de la Argentina. Pasa en nuestro movimiento político y pasa en el resto de la dirigencia. Es decir, hay una incapacidad de construir una propia agenda de gestión de desarrollo a partir de nuestros propios intereses, de mirar nuestra propia realidad, no lo que comentan los factores de poder en los medios de comunicación. Okay. Hay dos Argentinas. Okay. Y creo que por eso nosotros en el 2010, cuando planteábamos que la capital de la Argentina tenía que estar en Santiago del Estero por vinculación al Mercosur, por salida al Pacífico, por integración a América Latina y por fundamento histórico, tenía que ver con que es necesaria una dirigencia que tenga un sentimiento más patriótico, que conozca nuestra realidad, que sea tierra adentro. Argentina, con la reforma constitucional del año 94, cerró el sistema federal y concentró a partir de esa decisión un modelo de Estado que a la sociedad argentina no le ha servido. Dicho esto, Sí. No es el interés de la producción, no es el interés del empresario nacional el que muchas veces está en juego. ¿Por qué los sindicalistas del sector industrial ya hace varios años vienen trabajando en la Confederación de Gremios Industriales? Porque cada medida que se toma impacta sobre el sector. Y es el mejor termómetro. Y no se ha podido articular, sí con muchas cámaras, Con muchas cámaras hay relaciones bilaterales de interés y de gestión de los propios intereses vinculados a la producción, a la transformación tecnológica y a rediscutir en los convenios colectivos de trabajo cómo se adapta ese sector a los cambios del mundo laboral. Pero en cuanto a tener una posición común de defensa del trabajo y de la industria, muchas veces lo ideológico, con esto termino, sí, lo ideológico del sector industrial atenta contra los negocios reales y los intereses reales de la producción. Pero lo que pasa es que la política avanza sobre sus negocios. Digamos, no quiero, digamos, porque son multinacionales las automotrices, pero si el gerente general de esa automotriz que le tiene que decir a su casa matriz, ¿sabes qué? En lugar de 100 vamos a vender 30. La casa matriz le dice, ¿y qué estás haciendo? Bueno, este planteo está... Te digo, la multinacional, pero puedo hablar si es Techín, que tiene ya otro negocio, o algún otro sector industrial. Es decir, bueno, entonces hay lo político, ideológico y negocio. Lo que vos estás diciendo es que lo ideológico político está por encima de los negocios. Pero déjame, si querés hablamos del sector puntualmente de la industria automotriz. Porque es muy fuerte, ¿no? Pero en global, lo digo, porque es muy, digamos, ¿cuándo lo escuchaste a Milei? Lo estoy diciendo en forma retórica, mencionar la palabra industria. Nunca, ni trabajo ni producción. Tampoco. Ni trabajo ni producción. Entonces, Salario tampoco. Entonces, salario. los que están en el mundo del trabajo, los que están en el mundo de la producción, dicen, esta persona tiene una política que me está agrediendo. No es simplemente, bueno, una discusión sobre diferentes senderos. No, directamente me está agrediendo. Y no pasa nada. A ver, vamos por parte. A nosotros nos faltó vocación transformadora. Nos faltó un mensaje que nos diferencie claramente. Han pasado 6 meses. Yo te digo lo que veo de la industria del sector automotriz. El sector automotriz tiene una deuda con proveedores y sus casas matrices cercana a los 8 o 9 mil millones de dólares. No es menos, es más de 8 y menos de 11. Entre autopartes, deuda a proveedores, es decir... Del exterior, ¿el proveedor del exterior o proveedores de autopartes del exterior para poder seguir produciendo en la Argentina. Sí. Deuda de importaciones, como se le suele decir. Deuda de importaciones Sí. y seguramente deben ser giro de utilidades de precios. Sí, pero también. Gran parte de las autopartes deben. Sí. Y esto naturalmente produce una complicación sobre toda la cadena. ¿Lo han planteado los industriales de la industria automotriz? Sí. ¿Lo están gestionando? Sí. ¿El gremio está planteándolo? Sí. ¿Se están convocando a los sectores sindicales y a los sectores empresariales? Sí. ¿De qué manera se va a manifestar? No sé, pero a veces no tiene visibilidad. Muchas veces las discusiones y los planteos, los gremios industriales vienen trabajando desde hace varios años
y el año pasado trabajaron intensamente y este año también. Algunas reuniones fueron públicas por la presencia de algunos gobernadores, pero esto forma parte de la lucha y de la diferenciación que hay en defensa del trabajo y de la industria. ¿Puedo hacer una cosa, disculpame, Sí. una cosa más, bien brutal, para decirlo ahora? Cuando en marzo del 2008 el gobierno de Cristina saca una resolución, la 125, y digo porque vos también estabas protagonista ahí de esa situación, ¿qué significaba? ¿Cuál era la lectura del agente económico vinculado, sea el campo, el complejo agroexportador, todo lo que estaba vinculado? Dice, no, esta medida del gobierno de Cristina atentan contra nuestros intereses. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Digamos, para decir, se rebelaron a esa resolución 125, independientemente si estaba bien, si estaba mal, no importa. Digamos, no quiero entrar en... Sino que simplemente una medida de gobierno afectando los intereses de ese... ¿Qué pasa? Ese sector salió a la calle, en los medios, se enfrentó políticamente, ideológicamente, para defender su negocio. Yo lo que veo, por ahí me equivoco, digamos, que la industria en forma global, digamos, por eso yo mencioné la Unión Industrial, pero puedo mencionar todo el resto de las cámaras industriales, junto con los gremios a los que los están afectando, no solamente ya que por suspensiones, por adelanto de vacaciones, por adelanto de jubilaciones, por impuesto a las ganancias, por caída del salario real, están afectando. Y no veo esa reacción. Digamos, hago ese paralelismo para tratar de entenderlo. Vamos por parte. Vamos a separar por parte, porque trajiste un tema que a nosotros que en nuestro grupo de trabajo lo discutimos permanentemente. Vamos por la última parte de la pregunta, después vamos al tema del sector agropecuario. El movimiento obrero, desde el primer día en la Argentina, marcó la cancha. Desde el primer día. Y hubo paros en el medio, hubo presentaciones judiciales, hubo marcha hacia la justicia. Evidentemente esto todavía no tiene su encarnadura o no ha tenido su encarnadura en la sociedad para expresarse o para que tenga visibilidad la posición que ha tenido el movimiento obrero. De hecho, vos fijate una cosa extraña, todos los sectores que estaban dispersos han tenido la virtud de unificarlo en planteos que han sido comunes, en marcha, en movilizaciones, en reclamos frente a la justicia. Obviamente, el sector de la industria no se ha expresado ni ha tenido, quizás porque culturalmente tenga mucha más cercanía con un pensamiento que creo que tiene poco de liberal. Después charlamos sobre la idea o el concepto de la libertad y el concepto del liberalismo, y que en realidad culturalmente se sienten cerca del mensaje, pero la paradoja es que van en contra de sus propios intereses. Es decir, hay una colonización cultural del pensamiento que nosotros, la tarea nuestra es cómo nosotros logramos demostrar que somos capaces de encarnar el pensamiento del interés de la Argentina o de los intereses nacionales. Y ahí, en todo caso, lo que hay que buscar es una respuesta política y no sectorial, ¿no? Algo es un más... tema político. Por eso yo, al comienzo de la reflexión, leyéndolo al señor cuando hablaba que no es de la política económica y de la formación, cuando hablaba de la universidad y hablaba de que el inicio de la carrera no era ciencia económica, sino política económica, me quedó muy presente porque yo creo que en la centralidad está la política. Es decir, las decisiones económicas se explican a partir de concepciones políticas, nunca al revés. El problema es que para que nadie haga nada y para que nadie ponga lo que tiene que poner sobre la mesa, porque muchas veces hay que ir contracorriente, esté a favor o en contra, porque, digamos, el diferencial que aporta la política son las convicciones. Si vos no tenés convicciones, no tenés una idea, no podés sostener una visión de país. Ahora, si tus convicciones se sumergen en el interés económico y del lado del más fuerte, y el conjunto del pueblo está jorobado. Vamos al sector agropecuario. ¿Qué pasó con el sector agropecuario? Yo te diría, fue de las medidas que a mí más me impactó de Néstor, favorablemente, porque había una visión social del Estado. Yo vengo de una formación cristiana, y ahí dije,
acá define claramente el rol subsidiario del Estado. Y el Estado como garante del interés general y del bien común, sobre todo en un momento donde la soja estaba arriba de los $600. Sí, sí. Y este era el concepto, ¿te acordás? De las retenciones móviles vinculado a la evolución de los precios internacionales. Y esto tiene que ver con otra característica de Néstor, el sentido práctico de las decisiones y no enamorarse de ninguna medida, sino a las medidas como instrumento para servir al interés general, al bien común. Lo que pasa es que quienes hablaron desde nuestro espacio decían cualquier macana, no conocían el sector. No, está bien. A ver, eso está claro. Eso, digamos, perdóname, eso que hizo, nuestros errores en la operación política generó el partido de Macri. Después hubo que reordenar, pero en realidad afectaba. Los negocios de campo son más democráticos, son 70.000 productores. Aprendí muchísimo, ya no pienso exactamente igual que como fue en el 2018 porque todo ha evolucionado, digamos. Lo traía como referencia. ¿Te puedo decir lo que pienso? Y el problema es que por nosotros, por quienes somos del interior y por quienes defendíamos la idea y podíamos aportarle los instrumentos políticos, no nos daban lugar. Sí, no. Perdóname, a mí cuando me convocan como ministro, para que arregles el despelote. Pero yo digo, si es un despelote político, no me convoquen por conocimientos técnicos. Si es un despelote político, esto tiene que ser un ministerio. Yo lo puse como referencia en el sentido de qué es lo que pasa ahora, porque te incorporo un elemento más, si querés hasta político electoral. Cristina recién había ganado. Y acá también, Milei recién gana y dice, bueno, hay que esperar porque hay expectativas en la sociedad. Cristina había ganado. Y acá lo que hay es como una suerte de decir, y bueno, hay que esperar. Pero independientemente de esto, yo quiero ir a lo que serían las bases. Digamos, esto es lo que vos mencionabas de la política, decías la colonización que hay en muchos dirigentes. ¿Tenés duda de eso? No. Entonces yo quiero ir a las bases. ¿Qué es lo que están pensando esos trabajadores? Porque hay una parte de esos trabajadores que votaron a Milei. Es lógico, pues si no, nos saca el 56%, ¿no? Sí. Entonces, porque yo primero te lo mencionaba, lo superestructural, el sindical, el movimiento sindical, los dirigentes empresariales. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las bases? Porque los están agrediendo por diferentes vías. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o los canales para, precisamente, valga la redundancia, canalizar esa situación? Simplemente quedar atrapado de los medios, si querés, colonizar. Hay que esperar, tiene buenas intenciones. A ver, yo te digo lo que veo del movimiento obrero, Sí. que es lo que veo. Primero, rápidamente, el movimiento obrero desde diciembre está pensando esto. Desde diciembre. De hecho, están todos con programas de capacitación, con discusión permanentemente, con asamblea, convocando al abogado laboralista, discutiendo desde el primer momento el DNU, desde el primer momento discutiendo no solamente la naturaleza jurídica, sino el impacto sobre la industria y la producción. Este proceso de discusión y de debate en el movimiento obrero está hoy día. Eso es lo que eso lo visualizo. No lo veo nosotros en la política, ¿eh? A nosotros nos falta debate, nos falta discusión. La única discusión... Lo que quiero decir es que vos estás trabajando con los sindicatos. O sea, cuando decís que lo ves, digo, lo quiero reafirmar. Lo ves, soy parte, perdóname. Porque soy parte de eso. Por eso es lo que quiero decir. Quiero reafirmar eso. Para que soy parte de esta lucha. Porque además no es solamente un problema de acción en lo laboral, un compromiso militante con este tiempo. ¿Y en la política qué falta para que se dé ese paso? ¿Qué estás viendo vos que es necesario para que se activen los anticuerpos contra lo que propone el gobierno? A ver, déjame ir un minutito para atrás. Asistimos a una sociedad que ha acelerado el proceso de cambio. Y esto el peronismo no lo advirtió. Nosotros no pudimos ofrecerle futuro a la sociedad. Vos fíjate que el 38% del padrón electoral tiene menos de 30 años. Y dentro de 5 años es la generación digital. Dentro de 5 años termina la generación analógica. Es decir, hubo un cambio en la comunicación. Las fuerzas del futuro. Y de hecho, el derecho de la información pasó a ser el bien más preciado y mejor tasado. Eso vos sabrás más que yo. Mucho más que la tierra, mucho más que la industria. Los grandes negocios a niveles globales pasa por la información y por las empresas. Bueno, tenés que ver las 5 grandes empresas mundiales, están vinculadas con la tecnología, con la información. Pero nosotros vamos a ofrecer futuro. Esta es la discusión que había que ver.
Esta es la discusión que había que ver. Dentro de 2 o 3 años al sistema financiero lo van a manejar solamente 4 o 5 que entiendan cómo es el sistema. Entonces, la información pasó a ser un bien central. No, esta es la discusión que el peronismo tiene. El peronismo tiene que ofrecer futuro a nuestra sociedad. ¿Cómo integramos a los que están rezagados con un proyecto nacional? Acá en la Argentina no hay vuelta. El que está confundido porque responde a otros intereses. Sí, la clave igual ahí me parece que esas dos palabras, ¿no? Proyecto nacional. Porque lo que se ve muchas veces en el Congreso, incluso ahora con el debate de la ley de base y demás, son gobernadores que piensan más en la subsistencia del ecosistema provincial que en formar parte de un gran proyecto nacional. Cuando uno, no quiero dar nombres, pero cuando uno ve los argumentos que se utilizan para decidir acompañamientos, a veces parciales, a veces hasta tácticos, bueno, te voto en contra pero me siento... Es porque la provincia necesita, porque los fondos, porque las obras, y lo que no hay es algo que diga, bueno, pero si se juntaran todos estos gobernadores y tuvieran un proyecto en común, el problema pasaría a tenerlo el gobierno nacional. Yo sigo pensando lo mismo. Mientras la política la sigamos discutiendo a partir de los intereses de las 10 manzanas de la Argentina, y con este modelo de Estado del año 94, donde vos no podés discutir coparticipación por el sistema creado, por lo tanto no podés discutir distribución del ingreso en la Argentina. Un dato de nuestra provincia de Buenos Aires. Buenos Aires aporta el 38%, es mucho más en la producción industrial y recibe solamente de coparticipación el 22%. Una forma perfecta de concertarte y de hecho cambió la política. A partir del 94 se crean las condiciones para que Buenos Aires no tenga gobernador propio, sino tenga delegado. La política tiene que volver a resurgir como un espacio de discusión, de construcción del propio destino. Yo creo que asistimos a un momento donde este modelo de organización del Estado no le funcionó a la sociedad argentina, no le funcionó al pueblo argentino. Necesitamos una dirigencia parida en las entrañas de nuestro pueblo, que viva, que sienta como nuestro pueblo y que tenga otras categorías. Discutir el sistema financiero, el valor del dólar, discutir si lleva o no las reservas, no nos lleva a la construcción de un proyecto de país que crezca y se desarrolle. Y vamos a seguir, y nos van a seguir esquilmando más, porque el mundo nos diseñó como una parte de sus negocios globales y tienen en Milei al perfecto alumno. Lo ha dicho descaradamente y no hemos reaccionado como sociedad. El tipo ha dicho, soy un topo que vengo a destruir el Estado por adentro, y no hemos reaccionado. Como sociedad, me parece que tenemos que, los militantes, pues yo te diría, mi condición de militante, y meter la vacuna del despertar y reaccionar. No hay mucho tiempo que esperar. Cada tiempo que pasa es mayor daño para el conjunto del pueblo. La hipótesis de esperar a que se desgaste, de esperar a que caiga por su propio peso, entonces te parece que no es adecuada. Porque es la hipótesis que tienen muchos dirigentes del peronismo. No puede ser complaciente con el dolor de su pueblo y saber que su pueblo va destino a un precipicio. Entonces hay que hacer todo lo que sea necesario para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Hay buena parte de la dirigencia del peronismo que... Yo no te puedo responder, cada uno tendrá que rendir cuenta ante la historia. Pero si seguimos pensando en términos de categoría del peronismo, el peronismo vino para transformar la sociedad argentina y con un mensaje absolutamente revolucionario en esta etapa, que no tiene nada que ver con lo de Milei. Y los dirigentes que sean complacientes con esta propuesta de gobierno, las consecuencias las vamos a vivir sobre el dolor y el fracaso de nuestro pueblo. Una empresa que cierra son años que después cuesta ponerla en funcionamiento. ¿Cómo ves vos fuiste presidente de la Cámara de Diputados, la actual conformación de diputados? Yo soy político, digamos, en el sentido de que cuando yo hago, no soy de la antipolítica, para que quede claro, digamos, concepto. Pero veo un retroceso, digamos, de lo que eran las cámaras de diputados de décadas pasadas. Para no empezar, si querés, la primera tanda después de la recuperación de la democracia, incluso la década del 90, la del periodo kirchnerismo, ahora veo y digo, pero ¿qué retroceso? ¿O no? Hay una frase histórica de Lorenzo Pepe, donde Lorenzo Pepe dijo, esto va a estar representado por los ceros de los grupos económicos, de un lado y de otro. A ver, los intereses de las empresas económicas tienen consultores en nuestro movimiento, funcionarios y ministros como lo tienen en otros partidos. O sea, la política fue tomada por los grupos económicos y desde la política
como hemos dejado de militar, como hemos dejado de rendir explicaciones a nuestro pueblo, terminás rendiéndole cuenta a los intereses de los grupos económicos. Es fuerte lo que estás diciendo. No, es lo que vivimos, no es lo que estoy diciendo. A ver, perdóname. Yo no es que no estoy... Pero es lo que vivimos. En general no se avanza sobre ese tipo de análisis. Vos ves funcionarios que son consultores de empresa y está muy bien que laburen para las empresas. El problema que llegan a la función pública, tipos que no tienen compromiso con la política, tipos que no han militado. El problema de la Argentina es político, de decisión política, no de decisión económica. Y también lo ves en las cámaras de diputados. Lo veo en nuestro propio espacio, lo veo en la Cámara de Diputados. Totalmente. Nunca se equivocan para el lado solamente. Y yo esto lo digo con orgullo porque yo el último día que terminé como presidente de la Cámara, el 10 de diciembre del 2015, le pude decir a mis hijos una sola cosa, le deja como legado. No me tocó votar una sola ley en la época de Cristina en contra del interés del pueblo argentino. Vos sabés lo que muchos diputados me dicen, Julián, nosotros vivíamos una fiesta del espíritu, no te das una idea de lo que es el presente. La ley base sería una representación de eso que vos estás diciendo sobre esa degradación de... La ley base, como lo dijo Cristina, es el estatuto del coloniaje. Ajá. Y lo votaron 142, ¿no? Seguro, Diputados. y esto, perdóname, y esto hay que ser claro, porque acá hay una confusión histórica que nosotros hemos perdido en la pelea cultural. El peronismo ha creado sistema de promoción a las inversiones. Lo que pasó con la economía del conocimiento, que hoy exporta por el orden de los 7, 8 mil millones de dólares, el tercer sector económico después del campo y la industria automotriz, es una clara muestra. Yo creo que el Estado debe comprometerse con el desarrollo de sus cadenas industriales. Es más, hemos tenido discusiones adentro nuestra. Yo creo que hay que generar condiciones, beneficios, etcétera, para el desarrollo. Eso no significa que el peronismo esté en contra de las inversiones, como tampoco significa que el peronismo esté en contra de tomar deuda. Tenemos que financiar la producción y el desarrollo, no para que se lleven la guita lo mismo de siempre. Es una pregunta hasta filosófica. Más, si no, porque en general, y lo que estás diciendo, y en el mundo empresarial, dice, el peronismo es antiempresa. E incluso en lo que vos estabas mencionando sobre economía del conocimiento, dos de las grandes empresas argentinas que son ya Multilatina, Globant y Mercado Libre, son los dos empresarios más emblemáticos de esas dos compañías, son pero fervientes mileístas y fervientes antiperonistas. ¿Y cómo es que se genera esa disociación de fomento del desarrollo de tu negocio y a la vez quienes son los beneficiarios se convierten en acérrimos enemigos? Alfredo, el problema es este. ¿Lo ven eso? Porque totalmente, es impactante. Pero eso tiene que ver también con la crisis de la política. Cuando vos no tenés seguridad de quién sos, no hablas con nadie. Pero nosotros también hemos tenido empleados que no han sabido dar certeza de las convicciones ni explicar el destino final. Si hay una obligación que vos tenés cuando llegás a la función pública y sos servidor público, explicar la construcción del sentido de tu decisión. Después, vos tenés que garantizar que tu decisión sirva para el beneficio de las mayorías, sirva para crecer, sirva para desarrollarse, sirva para el bien común. Bueno, nosotros muchas cosas no las hemos explicado. Vos decís que no existió una tarea de... No digo, fue lo que pasó, si no lo hubiésemos perdido. Que no existió, qué sé yo, si no Galperín, por ejemplo a Galperín, que no existió una tarea de seducción a Galperín, pese a que es uno de los principales beneficiarios de esa política de economía. ¿Y a vos qué te parece? Independientemente de que ¿qué te parece? Creaste una ley que beneficia la industria, la economía del conocimiento y tenés a los actores más beneficiados en contra, como nos pasó con el campo. A ver, cuando yo iba, perdóname, pero también nosotros hemos tenido una obsecuencia intelectual que nos degradó. Cuando yo iba a hablar con el campo, ¿con quién iba a hablar si tenía que resolver un problema? Me decía, vende patria, oligarquía, cualquier disparate de nuestro propio espacio. Cuando ibas a hablar con socio rural, con federaciones rurales. Pero si sos funcionario público y querés conducir la nación y tenés vocación de hacerlo, tenés que hablar con todo. El problema es que vos estés inseguro de tus convicciones. A las personas que están convencidas del destino final de tu comportamiento, tenés que hablar con todo. Bueno, Helvar hablaba con todos los empresarios. ¿Seguro? No, lo digo como haciendo. Pero y está bien, y ese es el modelo de acuerdo. Perdóname, por eso. Si vos lees el modelo argentino, si vos lees la comunidad organizada, si vos lees la base filosófica que estructura en el pensamiento del peronismo,
La centralidad está puesta en el hombre, en el crecimiento y en la comunidad. Sí, sí, sí. Ahora, si a eso no le aportás visión, si los dirigentes no enriquecen su palabra, su idea, su mensaje con el compromiso de los intereses reales, por eso te digo que es necesario de las periferias hacia el centro. Eso es conducción en todo caso, ¿no? Esa es conducción la tarea de la política. conducción política. Pero, a ver, y escúchame, ¿ves a alguien ahora que Ahí tenga viene el las punto condiciones? difícil de Nico que le tira. No, si hay alguien, Eso, por eso. uno o varios que crees que tengan condiciones de conducción política en este momento. Muchos, varios. Ajá. Varios. Me parece que el peronismo tiene... a nadie escapa. Yo fui ministro de Cristina, fui presidente de la Cámara por Cristina, siento una enorme admiración por Cristina. Me parece que Cristina es quien tiene más claro a nivel global la geopolítica mundial y eso permite descodificar hacia adentro muchas claves. Me parece que sigue siendo un factor clave para iluminar este pensamiento. Tenemos muchos gobernadores en condiciones de dar esta pelea. Entrar en la discusión de nombre no tiene mucho sentido. Pero tenemos dirigentes... Primero hay que ganar, hay que ver qué surge y qué queda después de la elección del año que viene, que es legislativa, y ahí me parece que se irá redefiniendo quién ofrece futuro a la sociedad argentina. Y pensando en la elección del año que viene como una elección intermedia, pues más allá, digamos, de que se pueden precipitar los acontecimientos, a priori este gobierno va a durar 4 años y la elección del año que viene es intermedia. ¿Vos sos de los que creen que la táctica tiene que ser ampliar, como plantean algunos, un gran frente en contra del gobierno? ¿O de que lo que hay que hacer es reforzar la identidad peronista, que es otro rumor que apareció en los últimos meses? Esta idea de hay que volver a las bases. Primer tema. Para ningún peronista es incompatible. El problema es que dejamos hacer peronismo. El problema es que licuamos nuestra identidad en cosas que no somos. El peronismo tiene que reafirmar su convicción, su identidad, y un proceso interno convocado se resolverá quiénes son los muchachos que encabecen la representación política partidaria, y hay que salir a construir un consenso lo suficientemente amplio de cómo se defiende la Argentina, cómo se ve el futuro, cómo se sostiene la producción, el desarrollo, las universidades públicas, cómo defendemos el conocimiento, cómo volvemos a instalar el centro de la promoción del conocimiento como instrumento central para que la Argentina tenga futuro. Me parece que es por ahí. No es incompatible, ¿eh? Me parece que las incompatibilidades no son generadas por la necesidad de la propia política, son generadas por debates intelectuales que no logran concluir o las cosas no le dan porque son dogmáticos. Si hay algo que no somos los peronistas es dogmático. El problema es cuando nos equivocamos para el otro lado, ¿vio? Mientras miremos para este lado está todo bien. El problema es que algunos, en nombre del pragmatismo, terminan entregando los intereses centrales de nuestra identidad popular y nacional. Te puedo hacer una pregunta bien de coyuntura, como si fuese Pregunte. un analista del sector, ¿no? Pregunte. Del campo, ¿no? Porque conoces muchos, todos los actores, estás en Chacabuco. Porque uno de los puntos centrales es la liquidación de dólares. A ver, ¿por qué no liquidan? ¿Por qué no venden? A ver, primer tema. ¿Cuánto queda para liquidar? Si uno analiza el proceso de liquidación normal, saca el año pasado. Sequía. El año pasado se perdieron 22.000 millones de dólares. Y esto para vos que sos un analista económico de primer orden y muchas veces nos guía a nosotros. Sos guía muchas veces, todos los domingos te leemos para entender un poco mejor las cosas. Cada vez que hubo una sequía en la Argentina, una crisis económica, restricción de divisas, sí, y después crisis política. O sea, el sector agropecuario y el clima tienen impacto altísimo en este diseño de la economía de la Argentina. Las liquidaciones han sido más o menos las históricas. Se sobredimensionó la capacidad de liquidación del sector agropecuario. Deben quedar por liquidar entre 17 y 20 mil millones de dólares. De acá. Pero para lo que están desesperados de acá a fin de año se va a ir liquidando. ¿Vos decís que se va a ir liquidando y eso? El productor es productor, pero no es tonto. Bueno, va liquidando en función de su necesidad. Claro, eso. A ver, cuando tenés que comprar fertilizante, cuando tenés que cosechar, cuando tenés que pagar el contrato de alquiler, liquidá. Y de acá a fin de año se va a ir liquidando. No es que en el campo hay una reserva. Han construido un escenario imaginario equivocado, desconociendo la realidad, pues son chambones, claro, son ineptos para gobernar. El inepto desconoce, su ineptitud es producto del desconocimiento. Es pensar que un excelente en la representación de la realidad argentina. No se puede gobernar, Milei no puede gobernar la Argentina sentado y enojado con la realidad, con los datos macroeconómicos.
Es político, no es económico. Y cuando vos ves el sector lo que dice es que estamos exportando a un dólar blend, pero estamos importando con el impuesto país. Y a la vez todos los insumos se han dolarizado. Y por consiguiente Alfredo, la rentabilidad el ha productor bajado. que no llora no es productor. Ajá. Primer tema, acordate de esto. Quienes somos del interior, productor que no llora no es productor. Es lo que me han dicho en Chacabuco. Perfecto. Son los productores son todos llorones, primer tema. El que no llora, Bueno, no. el industrial, el textil, Bueno, todo. pero lo que te quiero decir es, el único que invierte 36 mil millones de dólares, yo te explico cómo te hago la cuenta, todos los años. Todos los años. Todos los años del sector agropecuario. Todos los años. Una reinversión, decís. Para la reinversión. Sí. A ver, ¿cómo llegas a ese número? ¿Lo tenés en mente? 36 millones de hectáreas. Ajá. 36 millones de hectáreas. Ponele $500 por fertilizante, nutriente y semilla, por contrato de locación. Ahí tenés 36 mil. Y esto no se ha dado cuenta la Argentina todavía. Porque esto podría calzarse como un verdadero fondo que garantizara, esta es una inversión segura. Ajá. Tenés cada 5 años un ciclo de la naturaleza, pero nadie ha pensado, estamos pensando, ¿no? ¿Cómo esto sirve para apalancar la industrialización del sector agropecuario? Que es fundamental. Totalmente. A ver, la revolución en la Argentina es la industrialización, la generación de valor agregado. Para eso hay que laburar, para eso hay que vincular conocimiento, para eso tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTA, las universidades. Hay una generación que es de punta en el sector agropecuario, que entendió las nuevas tecnologías. Eso es importante. ¿Es así? Totalmente que es así. Está cambiando, no es el viejo productor Totalmente, que dice, no, es más- me vengan con la industrialización, no me vengan con cambios tecnológicos. Perdóname, y además te digo una cosa, la nueva generación de productores argentinos está viendo cómo compite con las multinacionales. No podemos ser tan chambones y no verlo eso. Y están viendo cómo fidelizan la relación con el productor, cómo le prestan servicios al productor. Hay una generación que tiene un sentimiento nacional, y acá está el error de la política, que naturalmente el peronismo debía representarlo, porque son los hijos o los nietos de la reforma agraria, y nuestra torpeza, nuestra falta de visión, nuestra visión urbana de las 10 manzanas de Buenos Aires, que también nos afectó al peronismo, y pues yo te decía, hemos tenido un pensamiento colonizado, nos ha impedido acercarnos a un proceso que ha generado una transformación en la Argentina. Hay algo más nacional que la tierra. Cuando hicimos la ley de tierra con Cristina, que impedíamos la compra de extranjeros de tierra, ¿por qué lo hacíamos? Porque estamos convencidos que ahí hay un sentimiento de identidad nacional, de patria, de laburo, de sacrificio. El peronismo entonces tiene una propuesta para el campo. O Estamos debería, trabajando en eso. debería A ver, tenerla. Me preguntás si con nuestro equipo de laburo, centralmente lo que estamos trabajando es una propuesta que identifique al campo en términos tradicionales, pero también las economías regionales. Y también hay que tener coraje, porque también no nos podemos quedar en un mensaje que no nos entiende. El sector agropecuario, la dirigencia del sector agropecuario, hoy te diría que es la dirigencia que entendió lo que pasa en el mundo, porque vende a mercados internacionales, porque entiende la importancia de China, porque entiende la importancia de la asociación estratégica con Brasil, porque entiende la necesidad del cambio climático a partir de las demandas sanitarias que te impone Europa, porque entiende la necesidad de los nichos que te genera el conflicto de la guerra con Ucrania. Es una generación que tiene una visión global. Bien. Julián, muchas gracias por esta visita y por esta charla. Muy interesante. Hablamos de todo un poco. De todo un poco, En forma así. desordinada. Pero yo vuelvo a reafirmar, es la política. Lo peor que le puede pasar a la dirigencia política es renunciar a que esto es una visión política. O se transforma con convicciones, con valores, o no se transforma. No puede ser la idea política, la lucha política, la construcción del sentido, una mercancía del mercado que se adapte a los intereses de la coyuntura. Clarísimo. Muchas gracias, Julián. Hablamos con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, exministro de Agricultura y militante peronista.